Práctica de lodo densificado, inhibidor de arcillas para zonas intermedias. Los materiales que se utilizaron durante esta práctica fueron 327 mililitros de agua, 1,5 libras de goma sántica, 4 libras de almidón, 8 mililitros de inhibidor de arcillas, 38 libras de carbonato de calcio y 0,1 libras de soda cáustica en escamas. Instrumentos. Los instrumentos que se utilizaron durante esta práctica fueron cilindro graduado, taza de lodo, pHímetro, bandas de pH, viscosímetro OFIT, balanza analítica, balanza Baroid y mezclador individual. Procedimiento de la práctica. En primer lugar, se midieron 327 mililitros de agua mediante un cilindro graduado, llenándolo con una taza de lodo. La capacidad del cilindro era de 200 mililitros, por lo que la medida se hizo en dos partes, una primera parte de 200 mililitros y en la segunda los 127 mililitros restantes. En segundo lugar, se pesaron los siguientes componentes en una balanza analítica: goma sántica como agente viscosificante, almidón como controlador de filtrado, inhibidor de arcilla, carbonato de calcio como densificante y soda cáustica como controlador de pH. Los componentes del lodo se pesaron en la balanza digital. El primer componente que se pesó fue la goma sántica, 1,5 libras se pesaron. El primer paso es pulsar el botón de encendido y esperar a que la balanza muestre 0 en la pantalla digital. Como segundo paso hay que pulsar el botón 0 o tara para deducir automáticamente el peso del papel en los cálculos futuros. En tercer lugar, se necesitan utilizar guantes o pinzas para colocar el papel vacío que se va a utilizar para medir las sustancias. En este primer caso, la goma sántica en la plataforma de la balanza. La goma sántica se tiene que añadir cuidadosamente en el papel. Idealmente esto se hace con el papel todavía en la plataforma, pero puede ser movido de ser necesario para agregar el componente, que en este caso es la goma sántica. El quinto paso sería colocar la goma sántica de nuevo en la plataforma o plato de la balanza si es necesario. Y por último hay que registrar el peso como se indica en la plataforma digital. Luego de pesar la goma sántica, le agregamos poco a poco a la mezcla para evitar el fluctuamiento de la misma. Esta se mezcla por un tiempo de 5 minutos. Luego agregamos el almidón, que se pesan 4 libras de almidón siguiendo el mismo procedimiento de la goma sántica con la balanza analítica. Esta va para un tiempo de mezclado de 5 minutos igual. Luego agregamos el inhibidor de arcilla, que se mide en 8 libras igualmente en la balanza, pero mediante un cilindro graduado como recipiente. El tiempo de mezclado es de 5 minutos. Luego agregamos el carbonato de calcio, que se va midiendo poco a poco en tres partes de 10 libras y una última parte de 8 libras. Se agrega al lodo después de los 5 minutos poco a poco y va para un tiempo de mezclado de 10 minutos. Soda cáustica. En este caso, la soda cáustica utilizada fue tipo escama. Debemos considerar que la soda cáustica es altamente corrosiva. En primer lugar, se procedió a medir cualitativamente el pH del lodo. Esto antes de aplicar la soda cáustica a través de una escala de colores. El proceso se realiza de la siguiente manera. Se introdujo un pedazo de cinta de banda en escala de colores al lodo. Según el color que éste arrojase, deberíamos identificar un pH aproximado. En este caso, el color que éste arrojó fue verde, lo cual significaría un pH aproximado de 7. Debemos considerar que el pH del lodo antes de aplicar la soda cáustica era de 7. Un pH de 7 en el lodo
permite que las bacterias entren y éstas degraden el lodo, lo cual necesitaríamos que el pH sea un poco más alcalino, ya que debemos considerar que la función de la soda cáustica en el lodo, aparte de controlar su pH, es causar un equilibrio en él para que los aditivos puedan reaccionar adecuadamente, por lo cual necesitaríamos un pH más alcalino, aproximadamente de 9.5 a 10 libras. En el paso 2 se agregó al lodo la soda cáustica previamente pesada en la balanza analítica. El peso obtenido fue de 0,1 libras y el tiempo de mezclado que tuvo la soda cáustica en el lodo fue alrededor de 5 minutos. Como tercer paso procedimos a medir el pH luego de ser agregado la soda cáustica. A diferencia de la medición antes de la soda cáustica, esta vez lo realizamos a través de un pHímetro, el cual nos arroja un resultado mucho más exacto, y este fue el que consideramos. Calcular el pH en el pHímetro. Primero se procede a normalizar el equipo con una solución llamada buffer. Esto siguiendo las instrucciones que tenga el equipo o el instrumento con el que vamos a trabajar, el pHímetro, como el que podemos ver en la imagen. Luego se procede a lavar los extremos de los electrodos frotando suavemente para luego insertarlos dentro del lodo que permanece en un vaso de vidrio. Luego se agita el lodo cerca de los electrodos y mientras se va rotando el recipiente, así como podemos ver en el video. Luego, para poder medir el pH, se tiene que seguir las reglas como están indicadas en el instrumento. Una vez que observemos la indicación, esto tiene que permanecer durante 30 segundos para que pueda medir el pH. El valor del pH, después de agregar la soda cáustica, nos dio un valor de 9. A medida que pasan las horas, el pH empezó a degradarse. Esto igual ocurre en el taladro. Mientras el lodo entra y sale removiendo los ripios, el pH tiende a decaer. Mientras en nuestro trabajo el lodo se dejó estabilizando durante un día. Esto es para evitar la espuma. En tal caso se le agrega un espumante, ya que esto es ideal para poder medir la prueba de densidad y poder tener un buen resultado. Calibración de la balanza Bardeen. Para calibrar la balanza Bardeen, esta se debe encontrar en una superficie completamente nivelada. Si esta no se encuentra completamente nivelada, procedemos a utilizar trozos de tela en el cual se coloca debajo de la base de la misma balanza. Luego de haber hecho esto, podemos llenar la copa de la balanza. Procedemos a llenar la copa de la balanza con un fluido del cual se conozca su densidad, que en este caso es el agua, y su valor es de 8.33 libras sobre galón. Al haber llenado la copa, se procede a colocarle la tapa. Esta tapa tiene un orificio por el cual sale el excedente y este debe ser removido, ya sea con el dedo o con un trapo. Al colocarse también la tapa, debe golpearse para que cualquier burbuja que contenga la copa salga de ella, porque esto puede afectar los valores de la densidad. Luego de haber llenado la copa, procedemos a mover el cursor para así medir su densidad. Este cursor se mueve a lo largo del brazo de la balanza, en el cual, si ya sabemos que nuestro fluido es agua, este cursor debe marcar 8.33 libras sobre galón. Si no marca este valor, nos indica que la balanza se encuentra descalibrada, el cual procedemos a encontrarnos al otro extremo de la balanza un depósito en el cual se encuentran unos balines. Estos balines se utilizan para calibrarla, ya sea quitándole balines o añadiéndole balines, si hacen falta. Luego de haber hecho esto, procedemos a medir nuevamente la densidad y si se encuentra bien calibrada, nuestro valor debe dar cercano o el mismo valor de 8.33. Balanza Bardeen. Luego de haber calibrado el equipo, se procedió a medir la densidad en la balanza. Lo primero que se debe hacer es quitar la tapa del vaso y llenar el vaso con el lodo. Luego se debe colocar la tapa y girar hasta que esté firmemente asentada, asegurándose que parte del lodo sea expulsado a través del agujero de la tapa, como se puede observar en el video. Se debe limpiar el lodo que está fuera del vaso y secar el vaso. Se procede a colocar el brazo de la balanza sobre la base, con el cuchillo descansando sobre el punto de apoyo. Luego se desplaza el caballero hasta que el nivel de burbuja de aire indique que el brazo graduado está nivelado. En el borde del caballero más cercano al vaso se puede leer la densidad o el peso del lodo.
El resultado se debe ajustar a la grabación de escala de libras sobre galones. El valor de la densidad obtenido fue de 9 lpg. Viscosímetro OFIT. En primer lugar, se encendió el instrumento a utilizar. Como se puede ver en la imagen que se encuentra señalado, el interruptor de encendido y apagado en la parte trasera de este equipo, la perilla para aumentar o disminuir las RPM en la parte superior y también en la parte superior el visor del dial. 2. Depositar el lodo recientemente agitado en el recipiente, así como lo podemos observar en el video. Colocar debajo del aparato y sumergir el rotor exactamente hasta la línea de aforo. Cabe mencionar que debe ser ajustado para que el recipiente se encuentre estabilizado. 3. En su posición más baja, colocar el botón que acciona la caja de velocidades para obtener la más alta velocidad, 600 RPM. Se agita el fluido a dicha velocidad de 600 RPM hasta alcanzar los 120 grados Fahrenheit. La termoscopa debe estar encendida. 4. Colocar el interruptor en posición high y mantener la agitación durante 10 a 15 segundos hasta obtener una lectura constante en el dial. Este valor debe asentarse, pues es el valor de la lectura a 600 RPM. Y por último, colocar el interruptor en posición low para obtener baja velocidad. El valor constante del dial a baja velocidad es la temperatura a 300 RPM. Con la lectura de 600 y de 300 RPM se procede a calcular la viscosidad plástica, la viscosidad aparente y el punto caliente de fluido, utilizando como instrumento el viscosímetro rotacional. La lectura de 600 nos arrojó como resultado 34 centipoles y la de 325 centipoles. Dichos cálculos se determinaron con la siguiente fórmula que vemos en la lámina. La viscosidad plástica, la lectura de 600 menos la lectura de 300 RPM nos arrojó 9 centipoles. La viscosidad aparente, la lectura de 600 entre 2 y nos arrojó como resultado de 100 centipoles. El punto excedente 2 por la lectura de 300 RPM menos la lectura de 600 y nos arrojó como resultado 16 centipoles. Punto excedente óptimo es de 11 centipoles en adelante, ya que tiene capacidad de supresión de ritmo. De lo contrario, es decir, si el punto excedente es menor, ocurre un pegamento de tubería y hay que viscosificar el fluido, y para ello se utiliza la goma sántica, la cual es responsable de la diferencia entre el punto excedente de un lodo densificado que nos dio 16 centipoles y un lodo nativo que nos arrojó 8 centipoles, debido a que a uno se le agrega la goma sántica y al otro no, respectivamente. Gracias por su atención.